1 al 12, que es la porción puntual que vamos a estar. Dios nos estará hablando por su Espíritu Santo y a través de un siervo en el día de hoy. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 en adelante dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que se llama Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es la palabra del Señor. Hermanos, aquí tenemos escatología. Esa rama de la teología que se encarga del estudio de las últimas cosas. Estoy en deuda con ustedes, mis hermanos, de la serie que traíamos sobre la morada del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La idea era terminarla hoy, pero aprovechando que en la escuela dominical se iba a estudiar del juicio final, que hace 8 días el hermano Samuel nos habló del juicio final, entonces quise mantener ese sentir, eso que el Señor nos está llevando, y continuar la serie en esta ocasión para terminar de entender más entender más asuntos sobre la escatología, sobre las últimas cosas. En el mensaje de hoy lo he titulado La apostasía y el anticristo, antesalas de la segunda venida. Hermanos, en el cristianismo es esencial, es vital la segunda venida del Señor. El hecho de que algún día Cristo volverá. De hecho, gracias a que Cristo vino en una primera ocasión, tenemos cristianismo. O sea, el cristianismo depende de que Cristo vino por primera vez, y el cristianismo depende de que Cristo vendrá por segunda vez. Pablo le dice a los corintios que si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración si es que algún día Cristo no va a venir y va a haber resurrección de los muertos. O sea, hermanos, quitamos la segunda venida del Señor y se nos acabó el cristianismo. El Señor una y otra vez nos habla de que Él va a volver, y en este texto en particular, hermanos, el Señor nos da unos eventos que van a suceder previos, o como le puse en el título, de antesala a su segunda venida. Pero, eso lo vamos a ir entendiendo en la medida que desarrolle el mensaje. Esas señales que se deben mantener previas a la segunda venida nunca deben generar en nosotros bueno, no han sucedido, tranquilo, yo me relajo, sino que el mensaje del Señor siempre es: velen, porque yo voy a volver. Velen, porque yo voy a volver. Así que, hermanos, el Señor, con ese mensaje de que algún día volverá, anima nuestro cristianismo, nos anima en la vida cristiana. La esperanza del cristiano siempre va a estar en que algún día el Señor va a volver. En el mensaje de hoy, hermanos, vamos a ver que la iglesia estaba pasando por un engaño.
en los versículos 1 y 2. La iglesia estaba siendo engañada respecto a estos asuntos de la segunda venida. Pablo les aclara esos asuntos explicándoles como algunos sucesos que debían pasar antes de que el Señor Jesucristo viniera. O sea que lo que hoy vamos a ver, hermanos, es una respuesta o una aclaración que nace de una herejía que se estaba enseñando en la iglesia, de una falsa enseñanza. De ahí, hermanos, que de vez en cuando, parece irónico, tenemos que darle gracias a Dios por los herejes. Gracias a que en la iglesia de Tesalónica algunas personas empezaron a malinterpretar la segunda venida del Señor, nosotros tenemos el texto de hoy. Así que vamos en primer lugar a ver el engaño respecto a la segunda venida de Cristo, ese engaño que la iglesia estaba viviendo. Miremos el versículo 1, volvámoslo a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ¿lo notan? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, para poder entender, para poder ver bien el engaño que la iglesia estaba experimentando, quisiera que en primer lugar respondiéramos la pregunta, ¿en qué consistía el engaño? Para analizar todo lo que acabamos de leer, respondámonos en qué consistía el engaño. ¿Qué era ese engaño que estaba viviendo la iglesia? Bueno, primero, y aquí ya respondiéndolo, se me hace necesario relacionar el día del Señor con la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Noten en sus Biblias, hermanos, que Pablo primero les dice, hermanos, respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se dejen mover fácilmente. Y luego en el versículo 2 le habla de el día del Señor del cual ellos estaban siendo engañados. Lo que les quiero demostrar, hermanos, es que el día del Señor, de que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él está estrechamente relacionado con el día del Señor. Esto contrario a algunas escuelas escatológicas que hay presentes hoy día en las que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él sucede en un momento y 7 años después sucede el día del Señor, como si fueran dos cosas totalmente distintas o principalmente cosas separadas en el tiempo. Pero lo que les voy a demostrar es que el día del Señor va a suceder la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él. Primero, hermanos, ¿por qué podemos entenderlo así? Porque en el versículo 3, la palabra no vendrá no aparece en el original. Miren el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pregunta, ¿qué es eso de no vendrá? ¿No vendrá qué? Pues dicen el día del Señor. Pero hermanos, en los manuscritos originales de cualquier familia, la palabra no vendrá no aparece. Si ustedes utilizan la Biblia de las Américas, ustedes van a ver esa palabrita en cursiva. Ese es un beneficio que tiene por lo menos la nueva traducción de la SBT. Aparece en cursiva. Es un defecto que lastimosamente tiene nuestra amada Reina Valera del 60. No lo pone en cursiva. La cursiva le dice al lector, esto está para dar sentido, pero no está en el manuscrito original. Si nosotros quitamos esa palabra, pues poquito literal, aunque dándole algo de sentido, nos quedaría como, porque no sin que antes venga. Porque no qué. Porque no que sin que antes venga. Entonces eso nos lleva a devolvernos a todo lo que venía diciendo. ¿Qué venía diciendo? La venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, el día del Señor. No, eso no, todo eso no, sin que antes venga. O sea que primero tiene que manifestarse la apostasía y el hombre de pecado para que después suceda todo lo que estaba narrando antes. Nuestra reunión con el Señor Jesucristo y el día del Señor. Primer argumento. Segundo argumento. Algunos manuscritos literalmente no dicen el día del Señor, sino el día de Cristo. Literalmente, en vez de traducir el día del Señor, dicen el día de Cristo. ¿Cuándo es el día de Cristo? Pues hermanos, en el texto lo único que se ve por ahí es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo empieza el día de Cristo? Cuando Cristo venga. Sería muy raro
El día de Cristo no es cuando Cristo viene. Sería muy raro. Pero al entender el día de Cristo, pues lo único que hay en la escena es el día en que Cristo se manifiesta. O sea que el día de Cristo, el día del Señor, es cuando Cristo va a venir y se va a manifestar y la iglesia va a ser reunida con Él, el arrebatamiento. Aquí tenemos ya nosotros bagaje en todo lo que hemos venido viendo anteriormente en las exposiciones. Y el tercer punto, hermanos, que nos deja ver la relación del día del Señor con la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es que Pablo entonces está haciendo simplemente una equiparación del lenguaje. De pronto, para no repetir las mismas palabras, en el versículo 2 le llama a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él le llamó el día del Señor. Eso lo hizo también, vamos atrás, a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Esta equiparación de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Vamos a recordar el texto. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nótenlo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué vieron ahí? La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Lo mismo que se nos habló en 2 Tesalonicenses. Miren el capítulo 5, hermanos. Aquí es donde las divisiones de capítulos nos afectan. Hermanos, por si al caso, cuando los manuscritos se escribían, muchos ni siquiera llevaban espacios. O sea, ahorita nosotros nos equivocamos en un papel y bótelo. En ese tiempo, hermanos, eso era costosísimo. Obtener papel era algo muy costoso, entonces tocaba aprovechar cada espaciecito y por eso a veces ni los espacios se escribían. Nosotros con todo esto de capítulos se nos separan un poquito las ideas y eso nos hace cortar la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él con lo que va a seguir diciendo el capítulo 5. Miren, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Cuáles tiempos, cuáles ocasiones? Pues las que venía hablando. Lo que viene narrando, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pregunta, hermanos, ¿cuál es el día del Señor de este texto? O sea, tú estás escuchando, tú estás ahí, Pablo, te están leyendo la carta y va a venir el Señor Jesucristo, unos resucitarán, los otros se levantarán, sigue el mismo discurso. Hermanos, sobre todo esto no tienen preocupación de que yo les explique los tiempos y las ocasiones, porque ustedes ya saben que el día del Señor, y el hermano se levanta la mano y Pablo, ¿cuál es el día del Señor? No, el hermano iba a entender lo que me viene hablando, el día del Señor, donde va a suceder eso que me viene contando. Entonces noten, hermanos, que no puede ser que en un momento sucede el arrebatamiento y 7 años después el día del Señor, sino que el día del Señor está junto con la manifestación del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahora, ¿por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? O sea, ¿por qué no ese juego de palabras, digámoslo así, aunque no es un juego propiamente? Hermanos, porque aunque están relacionados, el día del Señor es un concepto más grande. O sea, en el día del Señor van a suceder muchas cosas. El día del Señor no es meramente la aparición de nuestro Señor. El día del Señor no es meramente el arrebatamiento. El día del Señor es algo más grande. Voy a hacer un parafraseo distinto, o sea, otro tema distinto de ilustración del texto de 2 de Tesalonicenses. Es como si un chico le dijera a una chica: amada, respecto a la boda y nuestra luna de miel, no te dejes engañar en el sentido de que el matrimonio está cancelado. Pregunta, o más bien, un dispensacionalista, ¿cómo entendería esto que yo acabé de decir? Respecto a nuestra boda y nuestra luna de miel, no te dejes engañar en el sentido de que el matrimonio está cancelado. Entendería que la boda y la luna de miel suceden un día y 7 años después sucede el matrimonio. Pero obviamente no es así, hermanos. El matrimonio no es la luna de miel, el matrimonio no es la boda, el matrimonio es un concepto más grande,
pero cuando el matrimonio sucede, ya tenemos boda, tenemos en primera instancia luna de miel y de ahí todo lo que el matrimonio encierre. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, el día del Señor, en esa ilustración que yo le uso, sería el matrimonio. Sería el concepto grande, donde muchas cosas van a suceder. Y que lo que va a empezar a suceder es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Pero ese día no va a suceder hasta que, nos dice nuestro texto, versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea que antes de que nuestro Señor Jesucristo aparezca y seamos arrebatados, primero, hermanos, debe suceder la apostasía, primero debe manifestarse el hombre de pecado. Antes de seguir prosiguiendo, hermanos, ahora sí prestémosle atención, o más bien, sigamos prestando atención al engaño que la iglesia está enfrentando. Hermanos, notaron que la iglesia estaba siendo movida fácilmente en el modo de pensar y estaban siendo conturbados, hermanos. La herejía que había ahí estaba quitándole la paz a la iglesia. ¿Cómo lo hacían? Mandando, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. O sea que había algunos hermanos que, y bueno, en el primer siglo sí era cierto que existían revelaciones del Señor, los profetas. Entonces había algunos que decían, de parte del Señor recibí esta enseñanza y se la daban. Por carta, perdón, por palabra, algún sermón que escuchaban por ahí. O incluso esos falsos maestros tomaban un escrito y al final lo firmaban por Pablo, por Pedro, por Mateo, y le decían a la iglesia, miren, con autoridad apostólica deben creer esto. Y eso conturbaba a la iglesia. Pero ¿qué era exactamente lo que los estaba conturbando? Que esos falsos maestros estaban por medio de cartas, por medio de palabra y de espíritu, diciéndoles al final del versículo 2 que el día del Señor está cerca. Y si tú estás consciente de la escatología que nos espera, deberás estar preguntando, ¿y acaso eso no es lo que el Señor dijo? ¿O no? El Señor no dijo que estaba cerca. Entonces, ¿cómo así que los falsos maestros estaban engañando a la iglesia diciéndoles que el día del Señor está cerca? ¿Y por qué la iglesia se estaba dejando perturbar si ese es el mensaje, esa es la esperanza? El Señor nos dijo, yo vengo pronto. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Entonces, ¿por qué esa enseñanza estaba perturbando a la iglesia si es lo que el Señor mismo dijo? Es lo que Pablo mismo dijo en otros lados, que el Señor estaba cerca. ¿Por qué estaba perturbando, hermanos? Porque la palabra que aquí se traduce, está cerca, no es la misma palabra que se utiliza en todos los demás versículos para referirse a que el Señor está cerca. La palabra cerca aquí suena en el griego enistemi y es una palabra que se refiere a algo tan cerca que incluso está presente. Ojo ahí, para hacerlo más sencillo, es algo que ya está, es algo que ya llegó. Por ejemplo, en Romanos 8:38, cuando Pablo dice, ni lo presente ni lo porvenir nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice lo presente, es la misma palabra que aquí se utiliza. ¿Notaron la contraposición? Hay algo que ya está y hay algo que está por venir. Hay algo que enistemi y hay algo que vendrá. O sea que eso ya estaba. Otro ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 4, cuando Pablo dice que Cristo nos ha librado del presente enistemi siglo malo. O sea, de un siglo que ya está. No es un siglo que está pronto a venir, es un siglo que ya está. Entonces, hermanos, la falsa enseñanza que le estaban dando a la iglesia era que el día del Señor ya había llegado. Que el día del Señor ya empezó a rodar. Y claro, estos hermanos están en medio de tribulación y estaban pensando, pero ¿y por qué nosotros estamos sufriendo
¿Será entonces que nosotros somos los malos que van a sufrir? Y el arrebatamiento, ¿y dónde está el Señor? Porque los falsos maestros le estaban diciendo, ya llegó. A lo mucho, hermanos, la palabra pudiera implicar, se demora un día, una semanita, pero todo eso estaba conturbando a la iglesia, los estaba sacudiendo, el Señor ya llegó. Y uno diría, y bueno, es lo que los comentaristas discuten, ¿por qué la iglesia se dejó engañar? O sea, hermanos, ustedes tal vez se examinan a ustedes mismos y si yo aquí les dijera, hermanos, ya el día del Señor llegó, seguro que ustedes me dirían, el hermano Jeffrey está loco, ¿cómo se le ocurre? Y ustedes pudieran ver a los hermanos de Tesalónica, están bobitos, ¿se dejaron engañar con eso tan fácil? Hermanos, hoy día, académicos serios, gente que bueno, académicos no serios, perdón, porque si fueran serios no dirían eso. Quiero decir, gente que estudia, gente que con doctorados tienen la postura de que el día del Señor ya llegó. Hay personas que dicen que ya estamos resucitados, ya estamos en cielos nuevos y tierra nueva, ya el Señor vino, ya la iglesia fue arrebatada, ya todo eso sucedió. Gente con doctorados. Hermanos, herejía. Eso es lo que se le conoce como el preterismo total. Nuestro hermano Adrián nos prometió que en 8 días nos iba a explicar un poquitico eso. Hermanos, ojo, yo no les estoy diciendo que eso es una posible interpretación. No, dentro de la escatología ciertamente hay discusión y se acepta que algunos hermanos diferimos y puede que tengan razón. Creemos lo que creemos, firmes en la palabra, pero si ellos o nosotros tenemos razón, eso no pasa nada. Pero decir que el Señor ya vino y que el Señor no va a venir, eso sí es herejía, porque están negando la segunda venida del Señor. Yo hace poco estuve hablando con mi esposa de esto, no sé por qué yo lo nombré, y mi esposita me preguntó, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Y yo le dije, no, mira, enseñan esto. Y pues sí fui yo un poquito, o sea, no me supe expresar y lo presenté como si fuera una realidad. Hermanos, ¿qué creen que pasó con mi esposita? ¿Se turbó? ¿Cómo así que es posible eso? Y por algo yo no le presté más atención, o sea, no seguimos hablando y al día siguiente todavía seguía la agitación. Eso demuestra precisamente lo que sucede cuando a un cristiano se le quita su esperanza, se turba. Entonces, hermanos, no estoy hablando de una posible interpretación, les estoy hablando de herejía. El cristianismo ortodoxo reconoce ese preterismo total como herejía. Decir que el Señor Jesucristo ya vino no es una posibilidad. Y la iglesia se lo estaban creyendo. Entonces les decía, hermanos, si esta gente con doctorado se los cree, ¿qué podemos esperar de una iglesia que apenas estaba naciendo? Que tenía poco, la estaban turbando. Entonces Pablo entra a aclararle a ellos, espérense hermanos, nadie os engañe, versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí tenemos entonces, hermanos, nos movemos a nuestro segundo encabezado, los eventos previos a la venida del Señor. ¿Cuáles son los eventos previos que se nos nombran aquí? La apostasía y el hombre de pecado. ¿Qué es la apostasía, hermanos? La apostasía es la traición, la deserción, el abandono de la fe. Que por si al caso, no es mi tema, por si al caso, no lo cometen los cristianos. El cristiano no apostata, hermanos. La apostasía es el que andaba entre nosotros, parecía de nosotros, pero salió de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es la ovejita de forraje, pero por dentro es un lobo rapaz. Ese es el apóstata. Entonces lo que va a suceder, Pablo está diciendo, es una apostasía, es decir, un montón de cristianos nominales, cristianos de meramente de culto, cristianos que no cristianos entre comillas que no tenían una relación verdadera con el Señor, apostatarán. Va a ser algo masivo. Y lo otro que sucederá es la manifestación del hombre de pecado. Hermanos, cualquiera de las escuelas escatológicas estamos de acuerdo que el hombre de pecado es el anticristo.
Identificar este hombre de pecado con otra cosa, pues realmente no. El hombre de pecado es el mismo anticristo. O sea que Pablo nos está diciendo que primero se debe manifestar la apostasía y el hombre y el anticristo para que antes de que venga el día del Señor, antes de que el Señor descienda. Y aquí se nos dan unas características de este hombre de perdición, de este hombre de pecado, del anticristo. Dice, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso nos deja ver más que definitivamente es el anticristo. Porque, hermanos, ya no los han escuchado. El anticristo tiene dos sentidos. Uno, que se pone en lugar de Cristo, se hace pasar por Cristo. Y anti también se refiere a uno que se opone a Cristo, como ustedes lo acabaron de ver en el texto. Entonces se opone a Dios y todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. Quiero solo que lo comprobemos yendo rápidamente a Primera de Juan capítulo 2. La palabra anticristo como tal solo la menciona Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Tengan eso en su mente, que ya algunos anticristos se estaban levantando. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Notan que aquí anticristo no se ve como una persona que se pone en lugar de Cristo, sino alguien que niega, o sea, el que se opone. Y vamos ahora al capítulo 4, versículo 3. 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Notan, hermanos, cómo se habló entonces de anticristo como alguien que se opone? Sí puede ser una persona, pero por lo menos Juan lo pone también como alguien que se opone, no solamente que está. De ahí, mis hermanos, que nosotros entendemos, o más bien el cristianismo entiende que el anticristo puede ser o una persona o un sistema contra Cristo. O una persona literal que se hace pasar por Dios y se sienta en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios, o un sistema que se opone a Dios. A través de la historia, por lo menos los reformadores identificaban al Papa con el anticristo. Porque, hermanos, se las dejo ahí. La verdad es que lo que más cumple la profecía del anticristo es el papado. Perdón. Hago una precisión. Perdón. El papado es una cosa, el papa es otra cosa. ¿Sí? Obviamente el papa pertenece al papado. Los reformadores mayormente identifican al papado, al sistema. En la época de la Reforma identificaron al papa que tenían en ese momento. Ese es el anticristo. Pero tal vez no fue. Entonces dicen, puede ser que sea un papa final, un papa verdadero. Otros dicen, puede que no sea un papa, sea otra persona, pero se relaciona con el papado, porque el papado se pone en el lugar de Dios y se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces, hermanos, les digo, se las dejo ahí porque ciertamente hay mucha discusión sobre el asunto. Ya lo que creemos, hermanos, es que ciertamente ha de venir alguien, un anticristo. Y muy probablemente si sea una persona final que tome todo un sistema y se opone a Dios. Ustedes estarán pensando el LGBTI. Hermanos, siempre ha existido a través de la historia la iglesia identificando anticristos.
O sea, la iglesia siempre, a la luz de todo esto, siempre ha estado identificando anticristos. ¿Y por qué eso es legítimo? Yo les dije ahorita que guardaran en su mente las palabras de Juan. Juan que dijo, ya está el anticristo. ¿Entonces lo notan? No nos podemos limitar a un futurismo de que tiene que ser solo uno. No, Juan dice en su época, ya está. O sea que, hermanos, los reformadores no estaban errados cuando ellos dijeron el Papa. Otros no estaban errados cuando dijeron Hitler. Otros no estaban errados cuando dijeron Nerón. Si Nerón se oponía a los cristianos y decía que lo llamaran Dios. Otros no están errados más actual cuando dicen el LGBTI. Porque lo que se quiere notar es que siempre hay alguien que se está oponiendo a Dios. Y en muchos poniéndose en el lugar de Dios. Pablo les dice a la iglesia en el versículo 5, ¿no os acordáis de que cuando estaba con vosotros ya se los había dicho? O sea que la iglesia ya tenía claro esto. ¿De dónde Pablo les había hablado a la iglesia de que previo a la segunda venida de Cristo se debía manifestar una apostasía y se debía manifestar un hombre de pecado? El Señor Jesucristo. Acompáñenme a Mateo 24. Mateo 24 es un texto bastante difícil de interpretación, mucha discusión otra vez, pero vamos a dejarlo lo sencillo, hermanos. Mateo 24, vamos a hacer la lectura hasta el versículo 14, pero vamos a ir explicando una y otra cosita. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ojo, ¿notaron? Segunda Tesalonicenses, no os dejéis mover fácilmente. Jesús va a hablar de cosas futuras, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, que lo mismo de Pablo. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Hermanos, esta palabra turbéis solo aparece 3 veces en la Biblia. En el paralelo de este texto en Marcos, ¿y en dónde más creen? Segunda de Tesalonicenses 2:2, no os dejéis turbar por palabra, por espíritu, por carta, como si fuera nuestra. Noten, lo mismo. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, sorprende lo sencillo que es la enseñanza y cuánta confusión ha habido. ¿Qué es lo que los cristianos empiezan a decir tan pronto suceden guerras, tan pronto hay rumores de guerra y hay terremotos? Ya es el fin. Y Cristo dijo, no es el fin. ¿Lo notan? Jesús dice, cuando vean todo eso, no es el fin. Y los cristianos vemos rumores de guerra, terremotos y decimos, ya es el fin. Sigue diciendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. No es el fin, es principio de dolores. La ilustración es de un parto. Sí, y eso nos ayuda a entender. Tal vez un terremoto nos hace pensar en la segunda venida, pero es apenas principio de dolores. O sea que se pudiera esperar es una intensificación, pero aún no es el fin. No se dejen engañar, no se dejen turbar. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. ¿A qué les sonó eso? Apostasía. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Apostasía. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, lo mismo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia. Todavía no es el fin, hermanos. ¿Cómo se dejaron engañar de que ya el día del Señor llegó si todavía deben suceder una serie de cosas? Y aunque esa serie de cosas sucedan, aún no es el fin. ¿Notaron, hermanos, cómo aquí se habló del engaño, de la turbación, del anticristo, de la apostasía? Todavía no es el fin. Son principios de dolores. Ahora, hermanos, si yo he estado siendo claro, y les confieso que fue lo que más me costó en la interpretación de 2 de Tesalonicenses 2, ustedes me estarán diciendo, ok, hermano Jeffrey, entonces el Señor Jesucristo todavía no viene. Les pregunto, ¿el Señor Jesucristo, a la luz de esta enseñanza, piensen, no me lo respondan, ¿el Señor Jesucristo puede venir mañana, sí o no? No me lo respondan, piénsenlo en su corazón. Él les dijo, todavía el día deben pasar ciertas cosas. Debe suceder la apostasía y debe manifestarse el hombre de pecado. ¿Viene Cristo mañana? Pudiéramos decir no, porque falta que se manifiesten las señales. Hermanos, les voy a demostrar que sí pudiera el Señor Jesucristo, aún con esta enseñanza, venir mañana. Primero, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en ese sermón del monte, en Mateo 24, en el versículo 42, les dice, 24-42, les dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el capítulo 25, versículo 13, miren lo que les dice. Entonces el reino de los cielos, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Ojo, en un texto en donde el Señor Jesucristo les está diciendo a la iglesia, ciertas cosas deben suceder y aún no es el fin, Él les dice, velen. Hermanos, la conclusión de la que yo los quiero librar, la mala interpretación de la que los quiero librar, de la que nos debemos librar, es de decir, ok, ciertas cosas deben suceder, entonces me relajo. El Señor todavía se demora, porque yo no veo al anticristo y yo no veo la apostasía. Puede que no venga entonces mañana, todavía se demora. Entonces me relajo. En el sermón que estamos leyendo ahorita del Señor, 2 veces les dice, velad. En el paralelo de Marcos 13, les dice 3 veces, velad. O sea, hermanos, que el hecho de que cosas previas deban suceder a la segunda venida del Señor Jesucristo no nos deben llevar a nosotros a relajarnos de que nuestro Señor Jesucristo se demora. Eso lo leímos esta mañana en la confesión. En el párrafo final dice que nunca debemos relajarnos. Siempre debemos velar. Bueno, sí, pues el Señor lo dijo, pero finalmente Él dijo que iban a suceder unas cosas, entonces no tiene sentido. Lo puede decir el Señor, pero no tiene sentido. Pudiera alguien aún así objetar. Hermanos, bueno, yo ya me adelanté un poquitico en esto. Ciertamente es que estas señales que el Señor está dando no tenemos garantías de si ya se han cumplido. Miren 2 de Tesalonicenses, volvamos a nuestro texto. En 2 de Tesalonicenses 2, Pablo les dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, en el momento en el que Pablo les está hablando a la iglesia, él reconoce que ya la iniquidad estaba en acción. Fase misterio, pero ya estaba en acción. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, Pablo les dice, en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Y los postreros días, hermanos, empezaron desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Enseñando doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios?
Mandarán a los hombres a abstenerse de alimentos y mandarán a los hombres a abstenerse del matrimonio. Sonó mucho papado, ¿no? Celibato y abstenerse de ciertos alimentos. O sea, hermanos, que apostasía siempre ha existido. Ver la historia de Israel, apostasía siempre ha existido. Entonces no se tiene total certeza de si ya se cumplió o no la apostasía. El anticristo, hermanos, en la caída de Jerusalén se identificó, la profecía identifica a Tito Vespasiano como el anticristo. En las profecías del anticristo de Daniel se identifica a Antíoco Epífanes como el anticristo. Les decía que los reformadores identificaban al Papa como tal, como el anticristo. Juan dice que en su tiempo ya estaba el anticristo. Entonces, parece que siempre se ha estado cumpliendo esa profecía. Así, hermanos, que no nos queda tan fácil saber si esas señales son totalmente futuras o ya se han estado cumpliendo. Y eso tiene que ver mucho con el carácter carácter profético. No me da el tiempo, hermanos, pero la profecía, por lo general, cuando se anunciaba algo, no estaba contemplando un solo evento. Estaba contemplando varios. Por ejemplo, solo por citar uno rápido, cuando creo que era el rey Acaz iba a una guerra, se da una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel. Bueno, esa profecía fue dada y fue cumplida para dar un testimonio de que Israel no iba a caer. Pero esa profecía también tuvo cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo nace, se aplica esa profecía a Él. Entonces, hermanos, cuando Pablo le está diciendo a la iglesia, primero debe suceder la apostasía y primero se debe manifestar el anticristo, ciertamente es que eso iba a estar sucediendo. Ahora, y yo les enmarqué ahorita a ustedes algo, puede sí ser que esté sucediendo y haya una manifestación más intensa al final. Eso encaja bastante con la profecía. Puede que haya una manifestación más intensa al final, un anticristo final. Eso sí puede suceder. Ahí nos ponemos nosotros. Pero hermanos, por ejemplo, Pablo no la nombra aquí. Pero en el Señor Jesucristo habló de la tribulación. Sabemos que debe haber una tribulación final. Tomemos un avión y nos vamos para Oriente Medio. Y le decimos a uno de los cristianos allá que los están matando, que no pueden tener iglesia, que les toca estar escondidos, que los obligan a negar al Señor. No, es que va a venir una tribulación final. Él nos va a decir, ¿en serio? ¿De verdad? Todavía se va a poner peor. Para nosotros en Occidente tiene sentido. Una tribulación final. Miren, un culto tranquilos, personería jurídica, letrero, contentos. Para una persona en Medio Oriente, una tribulación final, él nos dirá si ya estamos en la tribulación. Para el de Oriente, ya se está cumpliendo. El de Oriente diría, ya estoy. Para nosotros, diríamos, es futuro. Hermanos, eso lo que nos dice es que no es fácil generalizar todos estos eventos, o más bien, no, ni generalizar, dejarlos limitados aquí a nuestra época, a nuestro contexto. Por eso el Señor nos dice, velen, estén alertas. Porque hermanos, si fuera así, casi que pudiéramos poner una fecha. El Señor Jesucristo nos dice el día y la hora, nadie lo sabe. Entonces, cuando nosotros veamos una apostasía y el hombre de pecado diríamos, ok, ya, aquí está. Ya viene. Ya está aquí. Póngale usted 3 años, más o menos. Pero no sabemos. El Señor nos deja expectantes. El Señor nos deja esperando. Y eso se debe, hermanos. Estoy interpretando. Yo creo que las mentes nos están echando un poquitico de humo, pero presten atención a algo. Sigámoslo comprobando. Miren en 1 Tesalonicenses 2:8. Y entonces
se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nosotros leemos muchas veces la escatología como si fuera un noticiero del futuro y queremos ver los sucesos. Según 2 Tesalonicenses 2:8, ¿cómo va a ser eso? Se manifiesta el hombre de pecado, inmediatamente el Señor Jesucristo desciende. Parece que no pasa mucho tiempo. ¿Lo notan? O sea, pareciera que cuando se manifiesta el Señor, se manifiesta el hombre de pecado, inmediatamente el Señor lo destruirá. Pero los siguientes versículos, ya lo vamos a analizar, nos dejan ver qué cosas van a suceder entre esa comita que hay en el versículo 8. Y entonces se manifestará quien inicuo, comita, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. En esa comita van a suceder varias cosas. La Biblia nos está dando el panorama completo, pero no nos está detallando todo lo que va a suceder, cada paso. A nosotros nos gusta verlo así. Nos gusta interpretar la escatología como, bueno, esto, sigue aquí, sigue acá, después acá, 2 años. Eso es lo que ha cometido el error del dispensacionalismo. Pero ese no es el caso de la escatología. Hermanos, si no me creen, pongamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, profecías de que nuestro Señor Jesucristo venía, miles, por cientos, muchísimas. Nadie supo cómo sucedió. Las profecías decían que era un rey, pero ojo aquí. No es que cambia, no es que el Señor es confuso, no. El Señor dijo que iba a ser un rey. ¿Fue o no fue un rey? Sí, pero nadie esperó que iba a ser un rey humilde. ¿Iba a ser el Salvador? Sí, pero no fue un Salvador político, un Salvador de los pecados. La iglesia, lo vimos hace 8 días, la iglesia estaba profetizada. Todas las profecías decían, la iglesia van a ser locales y van a tener pluralidad de pastores y pluralidad de diáconos y van a tener una membresía y deben ser constituidas. Ninguna profecía decía esa. Decía, todos los gentiles invocarán el nombre del Señor. Todos se presentarán delante del Señor. Hermanos, en su contexto, póngase en la mente judía, devuélvase al Antiguo Testamento y ustedes para adorar al Señor solamente tienen que estar en Jerusalén, enfrente del templo. Y dice que todo el mundo va a adorar al Señor y se va a presentar delante del Señor. La única forma de que eso se cumpliera era de que todo el mundo viajara a Jerusalén y todos se presentaran ahí. ¿Cómo se cumplió eso? El Señor presente en muchos templos, o sea, en muchas iglesias locales, todos presentándose delante del Señor. ¿Lo ven? La escatología nos recoge, no nos detalla cada cosita. Nosotros queremos las minucias. Hermanos, aquí la aplicación, o a qué es lo que yo quiero llegar con esto. Yo les dije, ¿puede o no puede venir el Señor mañana? Pues hermanos, según este lenguaje profético, sí. Sí. Porque no tenemos seguridad si ya se cumplió esto que está aquí descrito. Si puede haber algo más intenso al final, bueno, pero ¿cuál es el llamado del creyente? Si uno toma la escatología así estricta, no. Aquí en Colombia yo debo evidenciar un anticristo literal, algo así muy evidente que es anticristo, y algo una apostasía muy evidente para esperar que mi Señor venga. Si alguien tomara esa postura, de todas formas debería velar. De todas formas debería estar orando, Maranata, ven Señor Jesús. Pero nunca debería decir, ok, pues que realmente ese es el riesgo de esa escatología. Ok, me relajo, todavía falta. Cuando vea apostasía, ahí sí me pongo pilas, ahí sí. De hecho, eso es lo que hacen los dispensacionalistas. Yo prediqué así a mi familia. Cuando ustedes vean que todos nos desaparecemos, vayan a culto. Vayan a la iglesia porque el Señor ya viene. Hermanos, en la escatología dispensacional, la venida del Señor se puede profetizar. El día que todo el mundo se desaparezca, ponga el reloj 7 años. El día y la hora todo el mundo lo va a saber. Pero el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe.
ven el problema de tomar y poner todo así. Primero esto, después a 3 años y medio aquí, otros 3 años y medio más y 1000 años más y así. Nos hace saber el plan de Dios, pero Dios nos dijo, velen. Él nos dejó ahí alertas. Esa manifestación del hombre de pecado, versículos 6 y 7, yo los pasé ahorita, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que lo detiene? Nuevamente, mucha discusión. Ya no los voy a cansar con tanta discusión que hay. Les tengo la solución. Sé quién sabe la respuesta. Los tesalonicenses. Nadie sabe la respuesta, hermanos. ¿Qué es lo que lo detiene? Lo sabe alguien. Los tesalonicenses y Pablo. Bueno, y Dios. Nosotros no. Ya. Pablo por alguna razón omitió. ¿Saben por qué? Porque finalmente no necesitamos saber qué es lo que está deteniendo la manifestación de ese hombre de pecado. Pero eso será quitado. Eso será quitado y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces se va a manifestar. Hay algo que lo está deteniendo. Entre las interpretaciones, hermanos, solo me gustaría decir las que no son, porque puede que esté en nuestra mente. No puede ser, nuestro hermano Adrián un poquito lo dijo esta mañana, no puede ser el Espíritu Santo, no puede ser el arrebatamiento de la iglesia, y eso hasta los mismos dispensacionalistas lo dicen, como MacArthur, por ejemplo. No pueden ser eso, porque el Espíritu Santo nunca puede ser quitado, y la iglesia no puede ser el caso aquí porque se supone que ya fue arrebatada antes. Hasta los mismos dispensacionalistas tienen que decir, no sabemos qué es, no sabemos. Probablemente el poder de Dios, probablemente un ángel, no sabemos. Lo cierto es que eso será quitado. Y cuando eso sea quitado, aquel inicuo se manifestará. Y hermanos, eso en el versículo 8 me parece tremendo, me parece muy, muy interesante, porque Pablo nos trae como en un suspenso. En el versículo 3, nadie nos engañe. Primero se manifestará la apostasía y el hombre de pecado, y entonces hay algo que lo está deteniendo, y eso se va a manifestar, y el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Pablo nos hizo tremendo spoiler ahí. O sea, estábamos así, ¿y qué va a pasar cuando el hombre se manifieste, Pablo? ¿Y qué va a suceder, Pablo? Cuéntame. Ah, tranquilo, yo te cuento el final. El Señor lo va a matar. Esa es la escatología. No nos importa tanto, o no se preocupen tanto por lo que el hombre de pecado va a hacer. Yo les doy el buen final, como tanto lo dice el pastor Sergio. O sea, hermanos, uno va escuchando eso y uno, ¿cómo así? ¿Un hombre de pecado? ¿Cómo así? Apostasía. ¡Qué miedo! ¡Qué terrible! El Señor lo matará con el espíritu de su boca. Aquí nos alegra que nos tiren el final. Aquí nos alegra que Pablo nos cuente cómo va a acabar la película. La película va a acabar bien. Todo lo que va a pasar entre eso está en el versículo 9. Bueno, no todo. Algo de lo que va a pasar entre eso. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. Ese hombre se manifiesta y ese hombre empieza a arrastrar a muchos. ¿Sabemos de qué religión es? ¿De qué denominación es? Es carismático. Eso sí nos lo dijo clarito el texto. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Es carismático. Eso sí lo sabemos. Estoy siendo jocoso, hermanos, pero vean el punto. Vean el punto. El hombre inicuo, si es futuro o el que ha estado, anda con señales y prodigios. Y muchas iglesias están detrás de las señales y los prodigios. Pudiéramos, hermanos, bueno, yo vengo de Bogotá, váyanse para Bogotá y vayan a Avivamiento. Vayan a la iglesia Avivamiento. Miles de apóstatas ahí con el nombre de cristianos. ¿Me quieren hablar de una gran apostasía? Vayan a la Manantial de Vida Eterna en Bogotá, vayan a la del Millón de Almas en Bogotá, vayan a esas mega iglesias que están detrás
de señales, de prodigios y de milagros. Si para ustedes apostasía grande tiene que verse un montón de gente, vayan a esas mega iglesias de un montón de gente detrás de un hombre, señales, prodigios y milagros. Lo que el anticristo se está diciendo aquí que hace. Pudiéramos entonces decir, la apostasía ya se está cumpliendo. Pudiéramos decirlo, hermanos. ¿Qué es lo que nos toca? Velar. Y el Señor los entrega a esa mentira. Hermanos, las gentes que andan en esas iglesias en las que les sacan la plata no son víctimas. No son víctimas. Ellos quieren estar ahí. Ellos tienen codicia en su corazón. Su Dios es el dinero y están detrás de eso. Y Dios, permítanme la ironía y espero no ofender el nombre de Dios. Dios es tan bueno que les dice, ok, tu amor es el dinero, tu Dios es esa plata, te encantan los milagros, bueno, quédate en eso. Tú no me amas a mí porque dice, por eso Dios los entrega a un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacen en la injusticia, se complacen en la mentira, el Señor los deja. Y al final del versículo 10 dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Les pudiera traducir ese versículo, por cuanto no recibieron Juan 3:16. Juan 3:16, amigo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad y ese es el amor de Dios. Si tú no crees eso, tú lo que le estás diciendo a Dios es, no quiero tu amor. No quiero esa verdad. La verdad es que eres un pecador y que solo Cristo te puede salvar. Y tú no quieres la verdad, tú amas la mentira de yo no soy un pecador y yo no necesito ir a culto. Yo no necesito una iglesia, yo no necesito arrepentirme de mis pecados, yo no necesito a Dios. Entonces Dios dice, ok, eso es lo que tú quieres, está bien, tómalo, cógelo todo, eternamente incluso, eternamente condenado por no haber creído a esta sencilla verdad, a que eres un pecador y que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonarte todos esos pecados. Los más inmundos, hoy mismo te los perdona. Cree la verdad de que eres un pecador. Cree la verdad de que necesitas un Salvador. Cree la verdad de que Él es amor. Cree la verdad de que puedes disfrutar ese amor. ¿Cómo vas a rechazar ese amor? Pues si no quieres el amor de Dios, Él te dice, ok, está bien, no te lo doy, tranquilo. No te lo doy, no lo disfrutes. ¿Quieres mi ira? ¿Quieres mi justicia eterna? Tómala. Así es Dios. Sencillo. O vienes a Él, te arrepientes de tus pecados, entregas su vida a Él, tu vida a Él, o sencillamente Dios te da lo que tanto quieres, una vida eterna alejado de Él, condenado por no haber recibido el amor de la verdad. Y aquí unas aplicaciones finales para nosotros, hermanos, como iglesia. Hermano, la escatología es compleja. La escatología es compleja. Creo que se ha podido ver un poco con textos como eso. De hecho, 2 Tesalonicenses le llaman un mini apocalipsis. Lo que más me interesa, hermanos, no es que ustedes salgan de aquí diciendo, ya sé quién es el anticristo. Ya sé dónde está la apostasía. No, eso no es. Lo que ustedes tienen que estar saliendo de aquí es esperando la venida del Señor. Esperando la venida del Señor, hermanos. En la interpretación que les he dado, es posible que ya se haya manifestado el hombre de pecado, es posible que ya haya sucedido la apostasía. Por tanto, es posible que el Señor venga mañana. Pero si no, hermanos, y si se ha de poner muy feo, si la apostasía se ha de manifestar
y hay un hombre de pecado que ha de venir, hermanos, la cosa se va a poner fea. La cosa se va a poner fea. Para todos. Bueno, para los cristianos se va a poner fea. Muy, muy, muy fea, hermanos. Muy, muy fea. Nos van a matar, nos van a aborrecer, se van a entregar unos a otros. La cosa se va a poner fea, hermanos. Pero, la escatología nos da el buen final. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el Señor lo va a destruir con el espíritu de su venida, hermanos, con el resplandor de su gloria. Hermanos, ¿cuánto duraría esa cosa tan fea? Los hermanos que están en Oriente, que están sufriendo, pueden estar esperando que algún día el Señor va a venir y y a todos esos malvados los va a destruir con el resplandor de su venida, cuando venga en llama de fuego para dar retribución a todos los que no obedecieron a la verdad. Aún, hermanos, en nuestras pequeñas tribulaciones, aún en un cuerpo sufriendo, aún en un tirano ateo contra nosotros, podemos estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo como eso que nos librará, hermanos. Pablo nos habla de la manifestación del hombre de pecado y después de una comita nos dice: tranquilos, el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Tranquila, iglesia. No importa cuán feo se ponga la cosa, el Señor va a venir y el Señor va a ganar. Mientras tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Velar. En Lucas capítulo 12, del versículo 42 al 46, se nos habla del siervo malo. El siervo bueno y el siervo malo. El siervo malo es el que dice: mi Señor se tarda en venir y come y hace y deshace. Ese es el siervo malo. El siervo bueno está: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Oremos, hermanos. Bendito eres, Dios del cielo, por darnos tu palabra y por darnos esperanza. Bendito eres, Dios del cielo, por decirnos que al final tú ganarás. Bendito eres, Dios del cielo, porque tú no eres un adivino. Tú, Dios, no eres un adivino que está diciendo cosas al azar sobre un futuro posible. Tú nos has dado la certeza de que tú volverás y de que tú matarás al anticristo, que tú destruirás toda la apostasía, porque tú volverás, Señor. Padre, tú enviarás a tu Hijo a hacer justicia, como lo estudiamos esta mañana, a ser ese juez que se sentará en su trono y su iglesia atribulada se sentará a su derecha, su iglesia perseguida, sus santos se sentarán a su derecha y todos aquellos malvados que no creyeron a la verdad se pondrán a su izquierda. Ahí se definirá todo. Ahí habrá valido la pena, Dios. Ahí habrá valido la pena cada cosa que hemos hecho por ti. Ahí habrá valido la pena haber dejado nuestros deleites del pecado. Ese será el momento, Dios, lo contemplamos por fe, nos vemos en ese juicio final. Nos vemos, Señor, escuchando de tu boca: ven, buen siervo y fiel, entra a la vida eterna. Nos vemos escuchando de tu boca, Señor, decirnos: tranquilo, ya pasó, ya estoy aquí. Nos vemos escuchando ese gran final, Señor. Te rogamos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los que están en medio nuestro hoy, que no han de escuchar esas palabras, que hoy en su vida se les ha olvidado que tú volverás, o tal vez ni lo sabían.
y que van a escuchar nunca te conocí, que van a escuchar apartados de mí, malditos, que van a escuchar al fuego eterno preparado para ti, que van a escuchar, no quisiste el amor de la verdad. Te pedimos por ellos, Señor, que los salves, que les des salvación. Señor, si ya has determinado venir mañana, ven por favor. Si todavía tardas en venir, manténnos vigilante, Dios. Pero que nuestra vida esté siempre expectante a tu manifestación y a tu gloria. Te lo rogamos, Señor Jesús. Amén.